Ya, comenzamos a grabar. Buenas tardes nuevamente, ¿cierto? Les aviso ya, les reitero el comunicado. Lunes 16 de noviembre tendríamos nuestra tercera evaluación, temperatura, escalas de temperatura, tipos de dilatación, calor, lo que vamos a comenzar a ver hoy día, transferencia de calor y cómo se transmite, ¿cierto? Por los medios de transmisión, tipos de calor, calor latente, etcétera. Para luego ver un poquitito de dilatación del agua, algunos elementos que podrían quedar pendientes, ¿cierto? Pero para efectos prácticos, nuestra tercera evaluación va a ser la semana del 16 de noviembre. Está entrando gente. Ya la semana pasada nosotros venimos conversando hace un par de clases atrás sobre lo que era algo de termodinámica, ¿cierto? De temperatura y calor. Ya, y ya concluimos lo que era todo lo que era con respecto a la temperatura. Nos quedaría ver lo que es calor. Ya el objetivo para hoy día es conocer en qué consiste el calor, ya por qué mal expresamos este concepto y además otros elementos relacionados para poder entender, ya en qué se mide el calor, en cómo se mide el calor, qué significa que algo esté caliente o frío, ya que son conceptos que uno normalmente asocia. Ya uno dice, uff, hace calor, pero está mal diciendo el concepto. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de comentarios porque coloquialmente siempre lo hemos oído, ya, pero obviamente en el contexto atmosférico a lo mejor se puede entender, pero nosotros lo estamos llevando a otro plano. Ya avancemos. Ya habíamos conversado algunas clases atrás de lo que era la temperatura, ¿cierto? La temperatura era la cifra que me indicaba a mí cuánta energía cinética promedio existía en un cierto recipiente. Ya cada partícula del elemento que yo estaba contemplando, ¿cierto? Tiene movimiento, todas las partículas tienen movimiento y la temperatura es cuánta energía cinética existe a nivel de partículas en ese recipiente. ¿Por qué se dice de una energía cinética promedio? Porque sería imposible quizás ir mirando cada una de las partículas o moléculas para ver su movimiento y determinarlo una de cada una. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros? Ir observando este detalle, ¿cierto? Yo medía la temperatura con un termómetro, ¿cierto? Que me indicaba cuánta energía cinética tenía un elemento. Vimos que se graduaba en 3 tipos de escalas, sabiendo que nosotros contemplamos como la escala principal, la escala centígrada o escala Celsius, ¿verdad? Y nosotros vimos también el tipo de escala Fahrenheit o Kelvin y su respectiva equivalencia. Ambas dos, tanto Fahrenheit como Kelvin, se representan o se traducen a un idioma Celsius, que es como la que se ha convenido, que será la escala que utilizaremos. Ya recuerden que nosotros tomábamos 2 puntos críticos, que era el punto de fusión o el punto cero, ¿verdad? El 0 grados Celsius, cuando el agua está solidificada, y después tomábamos el punto crítico 100 grados Celsius, que era el punto de ebullición, ¿verdad? Donde se transformaba de líquido a gas. Entonces tomábamos esos 2 puntos como referencia y graduábamos entre medio y vimos también que una de las escalas, ¿cierto? No se separaba de uno en uno, sino que iba de otra, iba entre 2 puntos críticos, las otras iban de 100, en cambio la otra iba de 180 unidades de distancia. Entonces teníamos que algunas escalas marcaba el 0 y el otro era 32, etcétera. Ya esos puntos son importantes recordarlos. ¿Y por qué ocupábamos el agua? Porque era un elemento que tenía estas cualidades de que, como les dijera, no habían elementos que lo alteraran, ¿cierto? Siempre estaban a una misma temperatura, ambiente, a eso me refiero, a una presión, una atmósfera de presión, ¿verdad? Entonces se tomó ese elemento, ese recipiente como para poder observar. Ya también nosotros vimos que si teníamos 2 objetos que estaban a distinta temperatura y ellos se acercaban,
¿verdad? Iba a pasar que uno de ellos iba a ir perdiendo temperatura y lo iba a ir transfiriendo al objeto que tenía menos. O sea, el que tenía más iba a ir cediendo y el que tenía menos iba a ir absorbiendo, hasta llegar a un punto en que ambos tuvieran la misma temperatura y dejaban de interactuar. Eso se conocía como equilibrio térmico. Entonces, como aquí bien se dice, el que tiene mayor temperatura, el que tiene mayor energía cinética, la cede en forma de energía térmica al sistema que posee menor temperatura, que es quien la recibe. Por lo tanto, la palabra clave acá es la energía. La temperatura es energía cinética, que cuando va cediendo o recibiendo, lo hace en forma de energía térmica. Por lo tanto, la energía vamos a volver a poder decir que es un elemento que no se elimina. La energía siempre se transforma, se convierte en otro tipo, jamás se disipa, no se extingue. Ya uno de una forma puede obtener otra mediante un procedimiento. Ya quiero dejar bien formulado lo que es el equilibrio térmico, ¿cierto? Y habíamos dicho que el calor, porque también es un tipo de energía, se va a ir propagando. O sea, ya estoy dando vista de lo que es el calor. Este flujo de energía finaliza cuando los cuerpos están a la misma temperatura. El que estaba a mayor temperatura cede, el que estaba a menor temperatura recibe, hasta que ambos quedan iguales y ellos dejan de interactuar entre ellos. Cesa la interacción, porque ya llegaron a un punto de equilibrio. Ya en estricto rigor se alcanzan sistemas ideales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible prácticamente que nunca la energía se escape de otra forma, que solamente se vea limitado a la interacción entre estos dos objetos. Ya, por ejemplo, si nosotros tomamos una taza de agua caliente y una taza de agua helada, ¿cierto? Imagínense cómo lo estoy mencionando para que se entienda, y los coloco sobre una mesa, como estamos en un sistema no ideal, sino que en nuestra casa, inclusive cuando ellos estén interactuando entre ambos recipientes o ambas tazas, ¿verdad? La taza de agua caliente va a ir liberando también un poco, va a ir teniendo una fuga de energía. Y esa fuga se va a traspasar a la mesa. Entonces, en un sistema ideal, solamente interactuarían ellos dos, pero en la realidad siempre puede haber una pequeña fuga que está como no es controlable o no es factible decir, ah, no, entonces esto va a quedar de esta manera. ¿Ya? Equivale a la suma entre el calor cedido y el calor absorbido. Vamos a ver qué significa esto. Si yo tengo calor cedido, ¿cuánto se entrega o cuánto se pierde? Ya, pensémoslo en ese término. Más el calor absorbido o lo que recibió el otro objeto, la suma de ellos tiene que dar cero. Esa es la manera de alcanzar el equilibrio. Cuando hay un valor por sobre el otro, o se perdió más o se recibió más. Ya va a depender de la mirada con que estemos observando. Pero avancemos a lo que es calor. Cuando yo pierdo o gano energía calórica, se va a conocer como calor. La idea de calor como una sustancia, como un elemento, tiene que ser descartado porque el calor no es algo que un objeto posee, no es una propiedad. No es que todos los cuerpos tienen calor, no es así. No es una propiedad intrínseca, ya es algo que se cede o se obtiene de acuerdo a la temperatura con que el objeto esté interactuando respecto de otro. Entonces, lo primero, el calor no es una propiedad intrínseca de los objetos. No así otros elementos que nosotros ya hemos visto. Hemos visto en otras clases como, por ejemplo, en segundo medio hablábamos de que una fuerza se ejerce, no se posee. ¿Cierto? Yo tenía que hacer una fuerza externa para poder realizar un trabajo. El trabajo por sí no está. Entonces hay muchos conceptos que se entiende como que uno posee. Hay personas que te dicen hoy que es muy difícil eh, cuando uno dice tienes mal tu termostato. Y hay personas que tienen problemas hormonales, por ejemplo, y siempre tienen la temperatura de su cuerpo más elevada. Entonces, en verano ellos sienten muchísimo más calor. Ellos sienten calor y lo dicen de esa manera, no, siento mucho calor. En cambio, en el invierno, cuando el resto estamos con mucho frío, ¿cierto? Decimos, hoy que está helado, ellos andan sumamente cómodos con ropa muy liviana porque su cuerpo tiene
una forma de interactuar, de trabajar distinta. Yo ya les había mencionado que biológicamente la temperatura interna del cuerpo está entre los 36 y los 37 grados. Eso es lo apropiado. Y cualquier diferencia, ¿cierto? Genera que el cuerpo vaya compensando, que el cuerpo busque el equilibrio térmico. Y se los recuerdo, si era un día de muchísima temperatura ambiental, 35, 36 grados, y yo vengo muy acalorado, ¿cierto? Vengo de afuera recibiendo una mayor radiación, qué sé yo, y tomo un vaso de agua con hielo. Al hacer esto, al tener una taza de agua un vaso de agua con hielo, estoy disminuyendo muy bruscamente la temperatura en mi interior, por lo tanto el cuerpo compensa, dice, ok, yo tengo que estar en 37 y estoy bajando a 32, por lo tanto me veo en la obligación de subir la diferencia. Y la persona se acalora mucho más. Por eso que te recomiendan beber agua caliente. En vez de tomar algo sumamente helado, tomar algo caliente, que sea equivalente a lo que tú estás haciendo. O sea, yo quiero mitigar el calor y me tomo un vaso de agua caliente porque el cuerpo va a decir, me están aumentando la temperatura, voy a descenderla para llegar al equilibrio. Entonces tú vas a sentirte más fresco. Ya esto lo habíamos conversado la semana pasada, pero es para que se entienda el tema del equilibrio. Ya, el calor es energía en tránsito. Es la energía calórica que circula entre el objeto que tiene mayor temperatura, mayor energía cinética, hasta el que tiene menor temperatura. Por lo tanto, lo que transmite es calor. La temperatura es el valor numérico que representa cuánta energía fue absorbida o fue cedida. No son lo mismo, son semejantes, parecidas. Como es una forma de energía, el calor también puede ser medido en joules, ya debido a que fue el físico que descubrió la relación entre la energía térmica o calórica. Entonces yo puedo hablar de energía calórica para referirme a la energía térmica, que es la energía en transmisión entre un objeto de menor a mayor temperatura, y la energía mecánica. Sin embargo, hay otras unidades que son las que nosotros ocuparíamos, ¿ya? Una se llama caloría, la que más se ocupa es la kilocaloría. Cuando uno va al nutricionista, por ejemplo, uno va al médico porque se siente que a lo mejor está con sobrepeso, qué sé yo, o cuando los papás llevan a los niños al control sano, y el doctor te dice, ¿sabes qué? Estamos con mucho peso, ya estamos también hablando un concepto erradamente, tenemos que hacer alguna especie de régimen y te recomiendan ciertas cosas de, por ejemplo, como les dijera yo, de 1800 calorías, ¿cierto? Uno dice 1800 calorías, pero la dieta a nivel general se habla de kilocalorías, se mal confunde el concepto, ¿ya? Así que cuidado ahí también, porque 1800 calorías es muy poquito. Vamos después a ver la conversión. Ya yo traje cómo convertir de una a kilocalorías, ya para ver el equivalente, con cuánto tenemos que alimentarnos. De hecho, la mayoría de los productos vienen con estos sellos que dice, y las recomendaciones, ¿cierto? Pensado en una persona con una dieta de 2000 kilocalorías. Entonces, se supone que cada persona adulta debiera consumir 2000 kilocalorías diario para mantener un funcionamiento normal, que se distribuyen en tantas comidas, ¿verdad? No estamos yendo a un plano nutricional, pero tiene relación con esto, porque es de cuántos elementos tú vas a darle al cuerpo para que el cuerpo pueda gastarlo. Cada alimento que uno consume se transforma en energía para el cuerpo. El cuerpo consume energía en procesarla y luego cuando está procesada ocupa esa energía para hacer otras cosas, para caminar, para correr, etcétera. Por eso que siempre se sugiere que una persona, por ejemplo, que es deportista, después de entrenar, consuma elementos altos en proteína. ¿Por qué? Porque la proteína va a regenerar el tejido muscular y también va a permitir que haya un aumento de energía y que el cuerpo, ¿cierto?, ocupe la grasa que tiene de reserva, la transforme en energía para que el cuerpo funcione. Si no, uno anda agotado. Si no se alimenta bien, uno se siente alicaído. Anda así como, no, es que no tengo ánimo. Eso es el cuerpo diciéndote, no estoy recibiendo la cantidad energética suficiente.
Por eso que hay personas que dejan de comer ciertas cosas y uno dice, oh, adelgazaste mucho, pero no ocupaste mucha de tu grasa reserva para poder ejecutar y que el cuerpo esté en funcionamiento constantemente. Ya me fui por otro lado, pero es para que se entienda más o menos. La unidad de calor que podemos ocupar es la caloría, la kilocaloría o la BTU, ya que es una unidad británica. Acá yo tengo un esquema para que se entienda que tengo un objeto que está a mayor temperatura que el otro. Entonces acá yo tengo un objeto que va cediendo para luego el otro irlo absorbiendo. Y la transmisión entre ellos se llama calor. ¿En qué se mide en calor? La idea es que siempre se midan calorías. La caloría, una caloría, representa la energía necesaria que 1 gramo de agua líquida necesita absorber para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, una caloría es cuánto absorbe 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado. Por eso es que uno después va haciendo la conversión. ¿Cuántos gramos de agua? ¿Por qué hablamos del agua? Porque como ya les habíamos dicho anteriormente, es esta sustancia que está en abundancia, etcétera, etcétera. En los rotulados de alimentación, lo que les estaba diciendo al comienzo, y en los ejercicios se habla de kilocaloría para expresar esto. Ya, en vez de 1 gramo es 1 kilo de agua o 1 litro, ¿verdad? Que es como haríamos la transformación. Entonces, la BTU es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en grados Fahrenheit. Recuerden que en países nórdicos, ¿cierto? Inglaterra, zona norte, ellos ocupan la libra, como el pound, ¿cierto? Como se dice en inglés. Ellos no hablan de kilos, siempre hablan de libras, ¿ya? Entonces, es la equivalencia. Entonces, esta es la definición de una caloría en la unidad en que se mide la energía térmica llamada calor. Es cuánto debe absorber 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 centígrado, 1 grado centígrado. ¿Qué es la capacidad calórica? Ya, la capacidad calórica denominado C mayúscula. Y acá es súper importante porque ustedes, que son matemáticos, ¿cierto? Nosotros estuvimos trabajando el primer semestre con electricidad. Y en electricidad yo hablaba de que C era capacitancia, por ejemplo, ¿cierto? Que estábamos viendo electricidad. Y que Q era cuánta carga eléctrica había en movimiento, cuántos coulombios de energía, ¿cierto? De hecho, la C también era la unidad de electricidad. Entonces, aquí se ocupan las mismas siglas, pero el contexto es distinto por algo súper importante que no vayan a confundir elementos. La capacidad calórica con letra C mayúscula que puede tener un objeto es la relación del calor suministrado con respecto al aumento de su temperatura. También puede ser definida como cuánto calor necesito tener para elevar 1 grado la temperatura. Aquí me dice 1 grado de temperatura. No me dice en el sentido de que la temperatura puede ser cualquiera. No es necesario que yo parta del 0 al 1, sino que si el objeto estaba a 20 grados, para que suba a 21 grados, ¿cuánto calor es necesario absorber para poder ejecutar este movimiento? Entonces, al agregar Q unidades de calor, o sea, vamos a decir que Q en este contexto va a representar la unidad de calor, las calorías que hubieron, ¿cierto? Y el delta T va a ser la temperatura. Por lo tanto, la capacidad calórica de los objetos viene dado por esto. Ya es la razón entre la cantidad de calor por la temperatura. Si ustedes se fijan, la capacidad calórica es inversamente proporcional a la temperatura. A menor temperatura, mayor capacidad calórica, porque es un cociente, ¿ya? Entonces, esos también son detalles que uno tiene que ir anotando, porque son preguntas de prueba. ¿Qué significa que algo sea inverso o directamente proporcional? Lo hemos trabajado en otras preguntas, en otras evaluaciones. El calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado de temperatura en 1 gramo de masa. Masa cualquiera. La caloría era 1 gramo de agua líquida, era específico.
En cambio, aquí el calor específico, valga la redundancia, como que se me mezclaron las palabritas, es cuánto calor necesito para elevar 1 grado de temperatura este gramo de masa X, de lo que sea. Se denomina por C minúscula, ¿ya? Entonces, C mayúscula es la capacidad calórica, M es la masa, ¿cierto? Yo tengo que tener la masa del objeto. Pero también se puede relacionar en términos de la temperatura. Si se fijan, la misma fórmula, solo que le incremento la temperatura en el denominador. Esto también es una medida de inercia térmica. Si yo recuerdo del segundo medio cuando vi inercia y tercero medio cuando vi inercia rotacional, la inercia es la resistencia que pone un objeto, ¿cierto? Eh, la resistencia que pone un objeto a hacer un movimiento, ¿verdad? Si es que estaba quieto, a ponerse en movimiento, o si ya estaba en movimiento, a detenerse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este calor específico es la dificultad de la sustancia para elevar la temperatura. Ya es como me resisto a hacerlo, pero lo logro. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer esto? ¿Cuánto calor necesito para poder hacer esto que yo no quiero? Ya, a eso se va refiriendo. Entonces dice, dificultad de una sustancia por unidad de masa para que su temperatura suba cuando absorbe calor o baje cuando ceda calor. Entonces, tengo un objeto, no quiero cambiar mi estado. Si estoy a temperatura baja, quiero mantenerme bajo. Y si estoy a temperatura alta, quiero mantenerme alta. El calor específico es cuánto me cuesta subir una unidad, ¿cierto? De aumentar la temperatura en 1 grado, una unidad de masa, ya sea hacia arriba, ascendente, aumento de temperatura o descendente. ¿Ya? Entonces, el calor específico es bien importante porque las sustancias tienen distinto calor específico, no es una medida estándar. No es que todos los objetos tengan la misma, no, va a depender de la sustancia. Ya es una magnitud que permite calcular el calor cedido o absorbido. Calor cedido será lo que se pierde, calor absorbido el que recibe, que involucra variables como la masa y la temperatura. Ven, es para cada sustancia y todos la poseen. Así como alguna vez dijimos que todos los elementos tenían resistencia, inclusive los que eran aislantes, ¿verdad? Los elementos aislantes tenían una resistencia interna mínima, pero tenían. Aquí pasa lo mismo. Todos los objetos tienen un calor específico y obviamente yo debo determinarlo o lo voy a tener en función de esto. El calor específico del agua en estado líquido, ¿cierto? Es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Ya recuerden que era la unidad, ¿cierto? C, abajo era la masa por la temperatura. Acá está el calor específico. Por lo tanto, en alguna ecuación como la que les voy a mostrar, yo necesitaré tener esta información. Claramente, uno no podría aprendérselas de memoria porque son muchas y acá yo solamente puse una pequeña cantidad. Entonces, me imagino que en alguna evaluación yo deberé tener o conocer a priori esta información. Me tendrían que decir, sabiendo que el calor específico del alcohol es tanto, determine tal cosa. ¿Ya? Avancemos. Calor absorbido o cedido. El calor absorbido es la capacidad que tiene un objeto de absorber calor de otro que lo cedió, y el calor cedido es la capacidad de desprenderse de calor, ¿cierto? De entregarlo para que otro pueda absorberlo. Este juego de absorbo y cedo va a depender de algunas cosas. Son dos características bien puntuales. La primera, dice, el calor absorbido o cedido, si ustedes se fijan, el O implica la mirada sobre quién estoy dando. Si estoy observando al de mayor temperatura, él cederá calor. Pero si estoy mirando al objeto como referencia para mi análisis, el objeto que está a menor temperatura, él absorberá. Entonces, este O, a eso se refiere.
con qué elemento usted está mirando, es a quién lo va a interpretar. Por lo tanto, el calor absorbido o cedido y el aumento o disminución respectivo va a depender de la masa. Si hay calor absorbido, el objeto aumenta temperatura. Si hay calor cedido, el objeto disminuye su temperatura. Y ambas dos, paralelas entre sí, dependerán de la masa del objeto. A mayor masa, mientras el objeto sea más grande, tenga más masa, aumentará menos la temperatura en un mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner un trozo de 500 gramos como un trozo de 50 kilos. ¿Quién de ellos en un mismo tiempo? Porque probablemente los dos, si yo los observo en instantes separados, van a absorber la misma temperatura o van a ceder la misma temperatura, el mismo calor, ¿verdad? Pero en un mismo tiempo, en un mismo intervalo, no. ¿De qué va a depender? De la masa? A menor masa, ¿cierto? Como es más pequeñito, me demoraré menos en aumentarlo que el objeto, que es más de mayor masa, que a lo mejor necesitará más tiempo para lograr el mismo efecto. Sin embargo, una mayor masa de sustancia tendrá la capacidad de transferir mayor cantidad de energía. Entonces, la masa no solamente me permite a mí decir si me voy a demorar más o menos tiempo en absorber o ceder, sino también me va a decir que si la masa es más grande, probablemente se demore más tiempo, pero podrá ceder o absorber mayor cantidad de energía. No sé si se está entendiendo, pero son dos carriles separados que miran el mismo fenómeno. Ya, la masa es participante en dos contextos distintos, en el tiempo que se demora y en la cantidad de energía que puede ceder o absorber. Por lo tanto, la medida de la masa yo tengo que diferenciar en qué contexto se me está diciendo. Si los comparo en relación al tiempo, y yo quiero ver para aumentar la misma temperatura en un mismo tramo de tiempo, el objeto de menor masa se demorará menos tiempo. Pero si el objeto estoy mirando cuánta capacidad de energía tiene para transferir, obviamente el de mayor masa transferirá mayor cantidad de energía. Y otro elemento, ya no solamente me concentré en la masa, sino que el calor absorbido o cedido y el aumento o disminución de temperatura dependen de la naturaleza. Si se compara una cantidad de agua con uno de aceite, ¿quién va a aumentar más la temperatura? Va a ser el aceite, porque son de distinta naturaleza. Entonces, cuando yo estoy comparando, tengo que fijarme si el elemento que estoy comparando es de qué tipo de masa, ¿cierto? O sea, voy a tomar un vaso de agua, 200 cc o un litro de agua, masas distintas. Pero también tengo que fijarme si el elemento que estoy comparando es de la misma familia. Si comparo una piedra con un trozo de carne, son totalmente distintos, por lo tanto, no voy a poder analizar ellas dos. ¿Por qué? Porque son de distintas formas. Para poder establecer un análisis lógico o un análisis que yo pueda hacer conclusiones, tiene que estar en relación a la misma naturaleza. ¿Ya? Este es el ejemplo que ocurre cuando se prepara una sopa. Ya cuando yo preparo un almuerzo, ¿cierto? En el caso de los que tomamos sopita, una cazuela, por ejemplo, como aquí yo puse en ejemplo, yo no preparo la cazuela solo con agua, sino que le echo la carne, las papas, ¿cierto? Qué sé yo. Y, por ejemplo, la misma carne o el pollo o el animal que esté colocando, ¿cierto? Va a depender eh, tiene grasa, bota aceite. Y este aceite hace que la mezcla que estoy consumiendo ya no sea solamente agua, sino que venga con estos lípidos. Y esto va a hacer que ese plato de sopa mantenga por más tiempo la temperatura que si fuera un plato de agua caliente, a la misma temperatura. No sé si me explico. El hecho de haberle agregado este algo adicional, este aceite que es de naturaleza distinta, hace que la mezcla total cambie. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que fijarme en la naturaleza de los objetos y también fijarme en la masa del objeto. Si tengo
masas semejantes del mismo elemento voy a poder comparar en términos de la primera definición. Energía calórica. Nosotros ya hablamos de calor específico y capacidad calórica. Y de ellos dos, yo voy a poder construir una fórmula, que es la que yo traje. Pregunta de prueba. Fórmula. Donde la cantidad de energía calórica Q, que está aquí, transferida, ¿cierto? Desde una sustancia de una masa X y un cambio de temperatura va a venir dada por esta expresión. Yo le puse más menos adelante. ¿Qué significa esto? Que si el resultado es positivo, es porque yo estoy cediendo energía que el otro está recibiendo. Y si mi resultado fuese negativo, es porque está absorbiendo energía, o sea, está quitándola del otro objeto, de los que estoy mirando como referencia. Tengo la masa, tengo el calor específico. Por lo tanto, si yo quiero resolver un ejercicio, necesito tener el calor específico del objeto que esté observando y la diferencia de temperatura a la que se esté observando. Yo quiero disminuir o aumentar en 5 grados. Ah, perfecto. Ahí está mi temperatura para poder trabajar. Si bien la energía calórica se mide en joule, porque es energía, insisto, también podemos ocupar la conversión de calorías, que acá está. Una caloría, o sea, la cantidad de energía necesaria para que 1 gramo de agua líquida aumente en 1 grado Celsius su temperatura, una caloría es equivalente a 4,18 joules. Por lo tanto, yo puedo hacer un ejercicio, determinar cuántas calorías hay y cuál es el equivalente. Hay muchos alimentos, sobre todo para la gente que practica deporte, ¿ya? Los tomo como referencia porque es bien específico. En la parte del logo, del código de barras, por ejemplo, atrás o la tabla nutricional, aparece cuántas calorías aporta y cuánta es la energía que aporta en el equivalente. Entonces una persona puede saber cuánto necesita recuperar para que el cuerpo pueda trabajar. Le habla a gente de alto rendimiento, uno que camina con suerte 2 cuadras, ojalá nada. Pero hay personas que son de entrenamiento constante, que esas personas necesitan ir aumentando, ¿cierto? Como lo hacen los deportistas de alto rendimiento. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo convertir calorías en equivalentes a joules. Por tanto, puede también ser una pregunta de prueba, ¿cuántos joules equivalen a 75 kilocalorías, por ejemplo? Y yo tendré que hacer el ejercicio de ir transformando. Estamos por terminar. Conservación de la energía calórica. Esto es lo que yo les hablaba en un comienzo, que era el equilibrio térmico. Ya si tengo dos objetos que están a distinta temperatura y se ponen dentro de un calorímetro, que vamos a ver que es el instrumento que mide el calor, y entran en contacto térmico, en un momento determinado van a adquirir el equilibrio térmico. Uno va a ceder la energía que el otro va a absorber hasta que ambos estén equivalentes y dejen de interactuar. Como uno cede el calor que el otro absorbe, yo tendré que cuando estos los sume, tengo que dar el equivalente a cero, que es con lo que partí la presentación. Por lo tanto, si yo los quiero llevar a la fórmula anterior, a la que está aquí, a la de energía calórica, puedo conversarlo de esta manera. Lo que ocurre al comienzo es equivalente a lo que ocurre al final, pero con su signo contrario, en el sentido de que hay uno que está cediendo y hay otro que lo está absorbiendo. Y finalmente, ¿qué es un calorímetro? Es un recipiente donde yo debiera colocar los elementos que van a interactuar. Está aislado térmicamente para evitar fugas de calor, lo que yo les decía en un comienzo. Si pongo un vaso de agua caliente con un vaso de agua helada encima de la mesa, el vaso de agua caliente va a estar transmitiendo energía hacia el vaso de agua fría, pero a la vez hay una pequeña fuga porque está en un ambiente no aislado y se puede ir a la mesa, a la ropa, etcétera. ¿Verdad? Técnicamente, el calorímetro, como está sellado, ¿cierto? Está aislado térmica, es para que yo pueda analizar efectivamente la interacción entre estos cuerpos. Técnicamente no debería interferir, ¿ya? Técnicamente. Pero eso siempre estamos en un escenario ficticio ideal, que no siempre es factible. Y
este calorímetro tiene una capacidad calórica que se considera nula. O sea, yo digo, omitiendo la capacidad calórica del calorímetro. Lo tomo como, lo desprecio. Así como a veces uno de los problemas de mecánica o de cinemática dice, despreciando el roce del viento, o sea, sabiendo que existe el roce del viento, pero no lo pesco. Total, voy a analizar qué pasaría si no estuviera. Acá pasa exactamente lo mismo. El calorímetro tiene una capacidad calórica, pero se considerará nula para mis ejercicios, salvo que a mí me indiquen y me dijeran si el calorímetro aporta una capacidad calórica de tanto. Ah, y ahí yo lo tomo y lo introduzco o lo contemplo en mi fórmula. Entonces, ¿qué es lo que quería que viéramos hoy día? Parte de lo que es calor. ¿Cómo se mide el calor? ¿Qué efectos tiene el calor? ¿Qué nos va a quedar la próxima clase? Lo último para poder terminar con este capítulo, que es calor latente, ¿cierto? Dilatación del agua, algunos elementos ya más puntuales antes de vernos en nuestra próxima evaluación, que sería el lunes 16. En su defecto, yo les aviso esa semana porque recuerden que nosotros vamos a tener prueba de probabilidades y de matemática en la misma semana, entonces no quiero que se les junten tantas actividades, ¿ya? Yo estoy apurando el paso porque, como les decía en un comienzo, quiero dejarlos con al menos 3 de sus evaluaciones ya listas, así que reitero el llamado a que hoy día voy a habilitar las pruebas de ustedes de la primera prueba y la segunda prueba de física para que se ponga al día. Ya mencioné al grupo de individuos que está en DICOM, ¿cierto? Que me debe todo. Por favor, no sea mañosito, rinda sus actividades.